Shalom, volvemos a la lectura de la aliyá número 4, Parashat Toldot. Estamos en el capítulo 26, versículo 23 y vamos a terminar en el versículo 29. Leemos. Y subió de allí a Beersheba. Se le mostró Adonai en aquella noche y dijo: Yo soy Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y aumentaré tu descendencia por causa de Abraham mi siervo. Entonces construyó un altar e invocó el nombre de Adonai. Tendió allí su tienda y cavaron allí los siervos de Yitzhak un pozo. Abimelech vino a él de Gerar con un grupo de amigos y Pijol, jefe del ejército. Entonces les dijo Yitzhak: ¿Por qué motivo han venido a mí y si ustedes me odiaron y me expulsaron de ustedes? Y le contestaron: Hemos visto que está Adonai contigo. Entonces nos dijimos: haya por favor un pacto entre ambos, entre nosotros, y concertaremos un pacto contigo que no nos hará mal. Así que no te hemos tocado, como hemos hecho contigo solo el bien y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito de Adonai. Bien. Yitzhak, la vida de Yitzhak está acompañada de también diversas pruebas, lo mismo que su padre Abraham. Pero cada vez que él resuelve, por supuesto también favorablemente, Akadosh Baruj Hu lo visita, y en esta visita, lo mismo que aprendió de su padre Abraham, edifica un altar y al lado de él pone su vivienda, y también al lado un pozo. Estas tres situaciones y estos tres elementos van a hablar de la vida en la forma en la que se la regía Yitzhak. En primer lugar, por supuesto, el altar, que representa su comunicación con Akadosh Baruj Hu. En segundo lugar, su vivienda, la cual la hace estar cercana al lugar donde se le manifiesta Akadosh Baruj Hu. Y en tercer lugar, por supuesto, el pozo, el cual va a representar el sustento, la vida física asegurada para Yitzhak. De igual manera, nosotros debemos estos tres elementos mantenerlos cercanos, mantener cercanos nuestros elementos de comunicación con Akadosh Baruj Hu, una sinagoga, un lugar de reunión cercano a nuestro hogar, la tienda en la cual nosotros vivimos, y por supuesto también accesible para que podamos adquirir el sostenimiento físico, la parnasá, el sustento. Una vez realizado esto, el éxito nos acompaña, e incluso personas que vienen de lejos, aun cuando en primer lugar hayan tenido un cierto roce con el pueblo de Israel, y en este caso lo hizo con Yitzhak, también se acercarán y se aproximarán, pues verán la buena vida con la cual uno vive, las personas que hacen estos tres elementos confluir en un mismo lugar. Dice, tal como ellos dijeron: nosotros nos damos cuenta que tú eres un bendito de Adonai y por eso queremos concertar un pacto contigo. Esto manifiesta entonces el éxito del buen camino por el cual nosotros nos vamos moviendo. Por lo tanto, este aprendizaje y estos tres elementos, hagamos siempre como nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob, para mantenerlos juntos y resolver de esta forma tanto nuestra vida espiritual, tanto nuestro hogar, como nuestra vida material. Nos vemos para la quinta aliyá. Shalom.